sucede en el país. Tendencias del acontecer nacional en Análisis Situacional. Bienvenidos a Análisis Situacional. Hoy nos acompaña Ricardo Cusano, presidente de Fedecámaras desde julio del 2019, abogado egresado de la Universidad de Santa María, se ha desempeñado como presidente del Consejo Superior de Turismo, es un exitoso empresario del sector turístico, específicamente del sector hotelero. Bienvenido, Ricardo, ¿cómo estás? Bien, gracias. Agradecido por la invitación, por la oportunidad. Muy importante tu visita en este programa. Actualmente hay una revalorización significativa de la imagen del sector privado. Yo creo que como nunca antes, más del 80% de los venezolanos están de acuerdo con un modelo productivo mixto donde haya diferentes formas de propiedad. Como decían los chinos, no importa el color del gato, sino que caza el ratón, así piensan los venezolanos. Más de 80% está de acuerdo con que el Estado debe establecer reglas, más allá de los controles, reglas compartidas por todos los sectores. Casi el 90% de los venezolanos están de acuerdo con que el gobierno debe promover la inversión privada. Y algo mucho más significativo, para 8 de cada 10 venezolanos es más importante el diálogo entre el gobierno y el sector privado que el diálogo entre el gobierno y la oposición. Los venezolanos están buscando respuestas y soluciones y voltean al sector privado esperando respuestas, tomando en cuenta que la principal preocupación de los venezolanos es la economía. La característica clave de este proceso, diríamos, es que los chavistas entendieron que el Estado solo no puede. Y la oposición entendió que la empresa privada sola tampoco puede y que es necesaria una síntesis de visiones, de expectativas, de realizaciones. Recientemente ustedes se reunieron con el gobierno, con la Asamblea Nacional, que está al frente el doctor Jorge Rodríguez. ¿Qué observaron? Hay cambios, más allá de una invitación formal al diálogo, hay cambios significativos en el trato del sector oficial al sector privado y viceversa, del sector privado hacia el sector oficial. A ver, sin duda alguna, la simbología de que hayan visitado la sede de Fedecámara ya refleja un cambio. Pero la verdad es que, y las formas de conversar, más allá de que en el pasado no podemos hacer muchas comparaciones, ¿no? Pero la forma de conversar reflejaba obviamente una posición de, al menos de voluntad de búsqueda de construcción de soluciones. Pero digo al menos porque si no se concretan, obviamente esto sencillamente quedará como un ejercicio más fallido. Y lo que no es menos cierto es que un poco sobre la base de lo que se conversó y lo que tú acabas de expresar en cifras, el empresariado no está en contra de las distintas formas de propiedad, siempre y cuando se respete la propiedad privada, que es una de las cosas que hasta hoy ha estado muy cuestionada desde las políticas públicas o por su forma de construirla o por su forma de ejecutarlas. Nosotros nos salimos desde el punto de vista de la independencia y la autonomía de la institución, de la diatriba gobierno-oposición. Nosotros somos una institución de posiciones y unas posiciones que están enmarcadas específicamente en los preceptos de la Constitución. Entonces, y esos preceptos te tienen que hacer... ¿sí? Una institución de posiciones, no de posiciones partidistas. Correcto, no políticos partidistas. Posiciones institucionales. Correcto, nosotros sí somos el brazo político del empresariado, pero con P mayúscula en el sentido de... cultural. Correcto, y procurar que esas políticas públicas se den, influenciarlas, trabajar para que entonces los preceptos constitucionales, que en teoría, tal y cual están descritos, deberían ejercer en funciones de Estado el gobierno, donde salvaguarda la salud, la educación, la vida, el derecho a elegir, la propiedad privada y la libre iniciativa son parámetros inviolables. Entonces, bajo esos preceptos, nosotros siempre hemos dicho que nos sentamos no solo con quien queremos, sino con quien debemos. Y las soluciones que necesita la sociedad,
que necesita que su poder de compra del salario tenga valor, tenga vigencia, que lo empodere frente a un anaquel, se da exclusivamente con un diálogo social tripartito, por ejemplo, y por eso durante 20 años hemos estado exigiendo en el marco de la OIT que se construya un diálogo social tripartito para temas específicos como salario, como temática laboral en general. Pero en fin. hasta ahora pareciera que el diálogo, aunque se sienten en la misma mesa, el diálogo es difícil. Es difícil, creo yo, o complicado, o complejo. Porque el empresariado no termina de aprender el lenguaje del otro, y el oficialismo o el chavismo no termina de construir un discurso que lo acerque al empresariado. Creo que ambos sectores carecen de un discurso que les permite encontrarse. Quizás de tu análisis te podría dar la razón, pero el problema no son discursos. El problema es que no tenemos tiempo de aprendizaje, porque lamentablemente se dilapidaron dos boom petroleros. Pero bueno, en fin, la verdad cierta y real es que hay una sociedad que está demandando soluciones. Hay una sociedad que está profundamente sumergida en pobreza. Como planteamos ese día, por ejemplo, claro que queremos mayor producción y poder apoyar, por ejemplo, con el concepto de las cajas CLAP, que es una herramienta para ayudar directamente a la sociedad, pero con una visión de que en el mediano plazo eso pase a ser un salario y que permita el empoderamiento ciudadano frente a un anaquel, porque no queremos una sociedad que viva de dádivas. Y todo eso debe darse en un marco que le permita a Venezuela también, no solo las soluciones a lo económico, hemos sido también muy enfáticos, que hay que despolitizar cualquier tema que venga sobre la ayuda humanitaria, sobre el tema de las vacunas. Ahí no puede haber politización, ahí no puede haber pretensiones de rédito político. Y sencillamente todas las instituciones, los actores políticos, tenemos que buscar soluciones que sean viables y que no profundicen la brecha social. No porque tú eres del sector público o tienes un carnet, tienes más rápido acceso a la vacuna, o porque eres del sector privado, puedes ir a un bodegón a comprar la vacuna. No, queremos un programa integral, inclusivo, incluyente, y ahí queremos participar. Apartando la salud de la política, la economía tiene profundas distorsiones, es un andamiaje regulatorio que asfixia, que hace punible, que hace delictivo el hecho económico. Mientras eso sea así... Porque ha habido una flexibilización de controles. Sí, correcto, pero en la aplicación... Pero no es suficiente. Pero es en la aplicación de la ley. Entonces las premisas de para mis amigos todo y para mis enemigos la ley, la subjetividad del funcionario sigue marcando pauta. Si no hay reglas claras, marcos regulatorios claros, aquí no regresa la inversión. No regresa la inversión. Aquí difícilmente se reactiva el hecho económico como debe pasar para dejar de ser una economía de 40, 50 mil millones de dólares que somos hoy. Hemos perdido casi el 80% de nuestro tamaño. Y que se ha profundizado en los últimos años, es cierto, pero viene una declive de 7 años consecutivos. Entonces, esto es un tema un poco más complejo. Y algo importantísimo que ahí dejamos claro en esas conversaciones, es que nosotros no aspiramos a ser ni la China tropical, ni la Vietnam tropical, mucho menos la reedición de Cuba, sino que queremos, con nuestras características venezolanas, ser una democracia plena, que podamos volver al concierto de las naciones, que podamos volver a tener los beneficios de la globalización. Y eso pasa también por solucionar los problemas políticos e institucionales. Y lo que hemos dicho es que si la economía puede ser un espacio de encuentro, de bajarle dos a los extremismos del conflicto, de que conversar, de que negociar, de que dialogar en este país es satanizado, nosotros estamos prestos a ser la herramienta para que la política consiga soluciones, para que la política ayude a la reinstitucionalización de la mano de la sociedad. Ahí es donde estamos apostando todo, aún y a pesar de que los extremos o los radicalismos creen y aseveran que eso significa deponer principios y valores. Yo creo que en ese encuentro nadie depuso principios y valores. Sencillamente buscamos a ver si entre los principios de lo que planteaban desde la visión política y lo que planteamos en la economía, podemos construir soluciones por la gente. Y por cierto, con necesidades de urgencia. No hay que subestimar el rol de los discursos. Pensamos con palabras, construimos la realidad a partir de nuestro repertorio lingüístico. Si te has dado cuenta, durante 20 años la palabra ha sido la herramienta fundamental de este proceso.
ha convencido, ha persuadido, ha transformado la cultura y eso es decisivo. Te comento porque siempre me preocupa que se pueda subestimar el rol de los discursos, de los repertorios lingüísticos, el rol de los símbolos. Creo que quizás una de los retos que tiene el sector privado es dotarse de un discurso que lo acerque al país, porque a pesar de la buena imagen que tiene el sector privado en este momento, presionado por la crisis económica, una imagen presionada por la crisis económica, sigue siendo una imagen utilitaria. ¿Okay? Positiva, pero sigue siendo utilitaria. Lo mismo digo del otro lado, del lado del chavismo. El chavismo todavía carece de un discurso hacia el sector privado que le permita persuadirlo, convencerlo, generar confianza. Y eso se construye básicamente sobre la base de discursos, narrativas y símbolos. Hay una ley recién aprobada que es la ley antibloqueo. ¿Qué expectativas tienen ustedes con relación a esa ley que creo que abre puertas al sector privado, puertas significativas al sector privado? Pero me respondes una vez que regresemos a los comerciales. Por favor, Ricardo. Ya venimos. ¿Qué sucede en el país? Tendencias del acontecer nacional en Análisis Situacional. Ricardo, te preguntaba acerca de la ley antibloqueo, que yo creo que abre muchas posibilidades. Pero antes quisiera retomar algunas cosas que olvidé. El sector privado está unido frente a una política hacia el sector oficial, hacia el chavismo. Te lo pregunto porque el presidente con Industria no participó, se ausentó. Adán Celis se ausentó de esa reunión. Y tengo entendido que él insiste en una línea distinta a la del diálogo, la concertación, los acuerdos. ¿Cómo están manejando las contradicciones al interior de la organización? No, a ver, no es un tema de contradicciones. Tú haces una referencia muy puntual a una persona. Esa persona es muy importante. Sí, por supuesto, privado, que representa una institución de las más importantes del país. Lamentablemente, la convocatoria se hizo el día anterior. Nos llamaron para visitarnos la tarde anterior. Y por compromisos adquiridos, el presidente con Industria no pudo estar presente. Pero la noche anterior y la mañana antes de la reunión, estaba consciente, estuvimos discutiendo cuáles eran las formas de hacer las propuestas, cuál era la visión, y estuvo representado con Industria en Fedecámaras cuando estuvieron presentes estas personas. Obviamente el país, Fedecámaras no escapa de la realidad del país. Por supuesto que hay visiones distintas, que hay 100% de unanimidad en lo que significa el respeto a la propiedad privada, a la inversión, a que tiene que hacerse viable la empresa en Venezuela, así como también lo hay en 100% la necesidad de un diálogo social tripartito con los trabajadores independientes y con que se construyan soluciones por y para la gente. Pero dicho esto, claro que hay diferencias. Hay algunos que sienten que esto es tiempo perdido, que son esfuerzos, que se está además comprometiendo la buena imagen del empresariado por sentarse con actores que forman parte del estamento político de los últimos 22 años. Y eso no lo vamos a cambiar. La única forma de que eso cambie es que sencillamente este tipo de encuentros tenga soluciones, porque si no, como te repito, pasará a la historia como otro acto fallido, ¿no? Pero se sigue desconociendo que 80% de los venezolanos están a favor del diálogo, del encuentro, de la reconciliación. Yo creo que el país está sumergido. El país está agotado del conflicto. Correcto. Arruinado por el conflicto. Correcto. Y hay un 20% que lo que son es unos extremos, que de lado y lado, por cierto, que son muy escandalosos, que hacen mucha bulla. Venezuela, los venezolanos nos hemos afectado mucho, por ejemplo, por las redes sociales. ¿Qué dicen las redes sociales? Y ahí no está el país. No. El país busca soluciones ciertas, ¿no? Y bueno, como institución que estamos escuchando, las propuestas, hoy que estamos grabando, hoy se están entregando las propuestas a la Comisión de Paz. De las propuestas, para continuar luego sobre la ley antibloqueo, que creo que... En esas propuestas primero obviamente, se tiene que respetar la propiedad privada, que cesen las invasiones, que podamos ver una narrativa, un discurso desde quienes ejercen los símbolos del poder en contra de este tipo de cosas. Después que haya transparencia, por ejemplo, en los procesos
de entrega de bienes y activos de la nación. Después que, por ejemplo, que se entienda la situación que está viviendo el país luego de casi un año de confinamiento parcial, etcétera. Y entonces tú necesitas leyes que permitan la reinversión, que permitan la actividad, como por ejemplo volver modernizando algunas cosas, pero volver al sistema de las leyes de ciencia y tecnología que entrelazaba a la academia, al estudiante, al empresario y le permitía al empresario hacer sus propias inversiones. Hoy necesitas dar un salto cuántico en términos de innovación. Tú necesitas también, por ejemplo, en temas fiscales, la voracidad fiscal municipal se está soportando toda la burocracia y toda la aparataje del Estado en la poca cantidad de empresas que queda viva. Y digo la poca porque 60% de las empresas se han perdido en los últimos 20 años. Y el 40% que queda trabaja promedio a 30% de sus capacidades. Entonces, ahí hay propuestas también de tipo como una ley de inversión que verdaderamente garantice la posibilidad de entrada a capitales extranjeros, pero por cierto, capitales extranjeros que tienen que estar de una u otra forma ligados a empresarios venezolanos, porque hoy el empresario venezolano se encuentra en minusvalía para competir. Entonces permite que haya una alianza ganar-ganar entre el capital extranjero y capital venezolano. En fin, hay una serie hay temas de carácter obviamente industrial. Por ejemplo, tú tienes que tener incentivos tributarios y arancelarios al sector primario, que cesen las importaciones de productos que genera el sector primario en momentos de cosecha, por ejemplo, porque eso lo que hace es que va en deterioro del productor nacional. Que haya un justo equilibrio entre lo hecho en Venezuela y lo importado. Hoy eso no existe. Para poder darle fortalezas a nuestra industria, que sin duda alguna es una de las mayores generadoras de empleo. Lo tienes también en el sector construcción. En fin, hay propuestas de todos los sectores, de regiones, por ejemplo. Primero hay una propuesta que casi que donde se le exige, por no decir en algunos casos de desesperación, se le implora a la política que se construyan acuerdos para que pueda darse el financiamiento al tema eléctrico del occidente del país. Pero ahí también hay unas regiones que dicen, si antes vendíamos electricidad a otros países, ¿por qué no usar ese tendido para comprar y por lo menos temporalmente paliar eso? Hay temas en el área de hidrocarburos. ¿Por qué no permitir en la comercialización de hidrocarburos que el sector privado se inserte? Eso podría, mientras se solucionan los problemas de producción, entendiendo el deterioro de nuestro sector petrolero en las últimas 2 décadas, que porque entonces no dar la oportunidad y poder tener entonces una estabilidad del bien, que es digamos, la gasolina, el diésel, el gasoil. Porque si tú no tienes esas certidumbres, trabajar es imposible. Claro. La planificación se da sobre base de certidumbre. Y nosotros en Venezuela, la planificación de largo plazo es lo que en cualquier país es de corto. Aquí vivimos en el anuncio, aquí vivimos sorteando obstáculos. Resultó una experiencia muy valiosa en alguna medida. Mira, el empresariado siempre que se comunique con el país, lo hace sobre la base de sus demandas. También hay propuestas. ¿Qué está dispuesto a dar el sector privado? Pero me respondes cuando regresemos de los comerciales, por favor. Ya venimos. ¿Qué sucede en el país? Tendencias del acontecer nacional en Análisis Situacional. Le comentaba acerca de lo que está dispuesto a dar el sector privado. Muchas demandas, pero ¿qué puede aportar? ¿Qué está dispuesto a aportar? ¿Qué pone sobre la mesa? Primero, en un país donde hay profundas deficiencias, garantías por el entorno que estamos viviendo, aportar inversión, aportar voluntad de seguir en Venezuela, aportar, construir soluciones reconociéndonos como iguales entre todos los actores. Obviamente, desde las necesidades del entorno, tú solicitas cosas, tú planteas necesidades, claro. Pero también entendemos que las soluciones no tienen que ser con la arrogancia de lo que nosotros creemos o lo que cree un solo grupo, tienen que ser soluciones consensuadas. Yo creo que ahí hay una gran diferencia entre propuestas en otros momentos, pero también hay empresarios, y esto es puntual, que el Estado se ha hecho de propiedades
de distintas maneras. Unas las construyeron con acuerdos bilaterales, con los ingresos de la renta petrolera, otros que fueron propiedades que pasaron a manos del Estado en un proceso de expropiación que se concluye con el pago de los derechos del propietario. Pero hay otra cantidad que sencillamente fueron tomadas a lo largo de los últimos años y no fueron respetados esos derechos. Ahí hay, no digo todos, pero ahí hay empresarios que están dispuestos hasta olvidar lo que ocurrió, que hay daños y perjuicios, que hay vulneración de derechos fundamentales, deterioro, pero que dicen sencillamente permítanme trabajar con mi propiedad bajo los conceptos que establece nuestra Constitución. Todo eso está documentado. Todo eso está documentado. Caso por caso. Caso por caso. Entonces, eso es algo muy grande que tiene que dar, porque básicamente es perdonarnos como sociedad profundos errores que dejaron cicatrices muy graves en el pasado. Pero es que hoy, si no tomamos posiciones de este tipo, el país se nos sigue sumergiendo en un drama. Y significa, quizás tú y yo, se nos haga un poco menos compleja la vida, pero el 90% de la sociedad no tiene esa facilidad que tú y yo podemos tener. Nuestros camarógrafos, los profesores que hoy viven en instituciones precarias, a ellos hay que construirles soluciones. El tema de los servicios públicos, el tema, no podemos negar que hay un problema importante del reconocimiento internacional, y Venezuela, sin insertarse, digo, de los poderes del Estado, y Venezuela, si no se reinserta en el concierto de las naciones, va a ser muy difícil revertir en 180 grados lo que estamos viviendo en tema social y económico, y eso parte entonces por soluciones. ¿Qué estamos dispuestos a dar? La poca o mucha credibilidad que tenemos, nuestras capacidades, nuestra experticia, nuestra experiencia, para, entendiéndonos como iguales, con actores de gobierno, con actores de oposición, con la academia, con los trabajadores, con la sociedad civil organizada, poder construir soluciones, además no puntuales, Óscar, que además soluciones de largo plazo, que sean sostenibles, que generen garantías, y para eso hay que tener garantías y concesiones recíprocas. Si no hay reciprocidad, sencillamente, entonces estaríamos haciendo lo mismo que hemos venido, digamos, de lo cual hemos venido defendiéndonos en las últimas décadas. Entonces, yo creo que aquí quizás la respuesta, tú esperarías cosas mucho más puntuales, pero es que Venezuela está en un problema estructural, no es coyuntural. La defensa de la democracia, el rechazo a las sanciones, las medidas coercitivas unilaterales, eso está en la agenda. Sí, por supuesto. Ustedes rechazan la vía insurreccional, rechazan la política de sanciones. Nosotros en la agenda planteamos, Venezuela, por ejemplo, sin que sea nuestra área, pero entendiendo que la economía necesita esa estabilidad, planteamos que exista una ley de amnistía para la política, que se construya un CNE que dé credibilidad, que se devuelvan los partidos judicializados, y si hay algún problema ahí, entonces que se vaya y que se resuelva en las urnas de los propios partidos. Y como nosotros no tenemos nada que ver en esto, pero yo siento que eso pueden ser grandes gestos a lo externo para entrar en una agenda. El rechazo a la vía insurreccional no también es un gesto. Por supuesto. Que sería muy bien recibido en un país donde el 80%, más del 80%, está a favor de la vía electoral. Correcto, pero precisamente. Porque hay que rescatar el voto como la herramienta natural de dirimir diferencias. Y si esto sirve, al igual que lo económico, para construir una agenda que se plantee, nosotros no ponemos ni quitamos sanciones, que se plantee una agenda de desmontaje de sanciones a cambio de garantías y concesiones recíprocas, que le den verdadera credibilidad a los procesos democráticos, y la empresa y la institucionalidad empresarial puede servir para esto, por supuesto. Nosotros estamos totalmente en contra de los caminos cortos. Claro. Porque los caminos cortos han fracasado. Fracasaron en 1992, fracasaron en el 2002 y han fracasado también en los últimos años. Entonces, las sociedades no se construyen con caminos cortos, se construyen con procesos estables, con instituciones creíbles, y eso lo hemos dejado claro. El 10 de diciembre de 2019, nosotros elevamos nuestra voz como institución en referencia a las medidas, a las sanciones, a las medidas restrictivas, digamos, de carácter internacional. Pero también hemos elevado y hemos dicho, la principal sanción que tenemos es la ideologización de todas las acciones existenciales del país, en la salud, en economía, en política, en fin.
Y ahora, en los últimos años, se profundizan como consecuencia de esa forma de gobierno estas sanciones externas. Nosotros estamos en contra de eso. Así como estamos en contra también de que la solución de nuestros profundos problemas se dé en el extranjero. La comunidad internacional tiene que ser un apoyo, un garante de lado y lado. Hay actores que facilitador. Un facilitador puede ayudarnos a construir, pero la decisión es entre para y por venezolanos. En contra de la injerencia. Sí, por extranjera. supuesto, así como nosotros no nos metemos, Claro. pero entendemos que la comunidad internacional es una vía de construcción hasta de las presiones necesarias. Pero ¿quién puede estar de acuerdo, Oscar, con que Venezuela se le haga más compleja la vida de lo que ya la tiene? Absolutamente nadie. Bueno, dos radicales que pueden estar de acuerdo con eso, así como todavía hay dos radicales que están de acuerdo con el control absoluto existencial del Estado en la cotidianidad del ciudadano. Hay una vuelta al Estado, globalmente. Hay una vuelta al Estado, una vuelta a la política. No a la política que conocíamos, ¿no? Más que casas políticas, el ciudadano universal está a favor de las causas políticas, de las causas sociales. Además, en los países donde ha habido crecimiento económico, siempre ha habido una participación significativa del Estado, sin controles, sin una injerencia de medidas. Hasta en Cuba están ya rechazando los controles porque generan distorsiones en la economía y corrupción. ¿Cómo visualizas tú el rol del Estado y el rol del sector privado en una economía sana? Pero me respondes, por favor, cuando regresemos a los comerciales. Ya venimos. ¿Qué sucede en el país? Tendencias del acontecer nacional en Análisis Situacional. El papel del Estado es fundamental para el crecimiento, el desarrollo económico. No hay que verlo, no hay que satanizarlo, como dirías tú. Además, es necesario un Estado fuerte que pueda administrar las contradicciones existentes en la sociedad. La pandemia ha revelado la importancia de un Estado que se ocupe, por ejemplo, de la salud pública. Pero tampoco es posible el desarrollo de la economía, el desarrollo de las fuerzas productivas sin una participación protagónica de los empresarios, del emprendimiento. ¿Qué rol le asignan a unos y a otros ustedes dentro de su visión? El Estado, y te hablo como ciudadano, el Estado tiene que ser órgano rector, instancia rectora, garante, te da las reglas de juego. El Estado puede ser también eventualmente partícipe de una actividad productiva específica, pero cuando se impone la visión ideológica sobre el Estado y el Estado sobre la actividad productiva es donde convienen las fallas. Hemos visto ejercicios en muchas partes del mundo donde el Estado es accionista de una empresa, pero la forma en que esa empresa se desarrolla es con una visión de productividad y, por cierto, generadora de riquezas, que tiene que tener ganancias, nadie trabaja a pérdida. Yo digo que de poesía solo vivió Neruda, ¿no? Claro. Entonces, un Estado que moldee esas circunstancias es sin duda alguna un Estado necesario. Y el empresario tiene que ser un empresario primero que tenga la vocación de competitividad, un empresario que entienda que su sector, para que tenga vida, o su empresa, para que tenga viabilidad, tiene que darse sobre las condiciones de innovación, de cada día ser mejor, de interactuar mucho más cercano con tu entorno social, con los trabajadores, que es el binomio perfecto. La empresa no se da única exclusivamente con la inversión, se da también con los trabajadores. Ese empresario, si su forma de subsistir es con un Estado que subvenciona absolutamente todo, eso es un empresario que no necesitamos en el país. No necesitamos un empresario que sea capaz de competir. Ya se acabó el Estado populista, sí, pero muchas veces en los discursos tú todavía ves, minoritariamente, pero como te repito, quizás con el volumen muy alto, algunas posiciones de un Estado omnipotente, omnipresente que controla todo, y también ves entonces el empresario que lo que aspira es, digamos, más acceso al presupuesto nacional. Eso no debe ser así, pero te requieres condiciones para esa competitividad, servicios públicos. Tú necesitas unos servicios públicos que verdaderamente satisfagan las necesidades del ciudadano. Eso hay que pagarlo, eso no es gratis.
Pero entonces tenemos un problemita, que es que la gente hoy no tiene el poder de compra para pagarlo. Entonces tú tienes que construir un programa de apoyo directo a la población. No puede tener, no puede ser con intermediaciones, porque ahí se genera el arbitraje, ahí se genera la corrupción. Tú tienes que tener un sistema de ayuda directo a la gente por un tiempo determinado, mientras construyes las condiciones para que su salario, sus ingresos y su esfuerzo, su trabajo, le permitan entonces tener acceso a todos esos servicios. Pero eso se da, estamos hablando de un rediseño del Estado, un rediseño de los componentes institucionales, un rediseño del país. Y entonces ahí volvemos al punto inicial, rediseñarlo, dibujarlo, pensarlo. Ni siquiera, ya no estamos ni siquiera en planificación, Oscar, estamos en prospectiva. ¿Dónde podemos estar en el 2040? Y cuando entendemos nuestras capacidades, bueno, ahora cómo llegamos ahí, es distinto. Porque muchas veces nos planteamos, bueno, ¿cómo reactivamos la empresa petrolera? ¿Cómo reactivamos lo que teníamos? Y posiblemente lo que teníamos sencillamente ya no es viable. Entonces, es un Estado, es una empresa, es una sociedad en general que tiene que pensarse distinto. En esa perspectiva es donde entra el chavismo. El chavismo se ha convertido en un referente fundamental, aún con una base social de alrededor de un tercio del país, con una base social electoral de apoyo de por lo menos un tercio del país, que no es nada despreciable. Encima de esta crisis, contar todavía con un tercio del país que respalde al gobierno es muy significativo. En esa perspectiva te preguntaba, ¿dónde está el chavismo? Frente a una oposición dividida, sin proyectos, sin propuestas, desarticulada, sin presencia en la calle, sin organizaciones de base, sin organizaciones populares que la respalden, con un discurso que no termina de conectarse, solo se conecta con el descontento. ¿Dónde está el chavismo en ese futuro? Mira, yo no te voy a hablar ni de chavismo ni de oposición. Yo te voy a hablar de nación entendida esta la suma de sus ciudadanos. Cuando una nación tiene reglas claras, cuando una nación tiene los derechos y los deberes están bien definidos, no importa tus posiciones políticas, sencillamente tú puedes convivir, porque hay respeto entre los actores. Ese 30% es una realidad, así como es una realidad otro importante porcentaje que es de oposición y uno que no se siente reflejado en ninguno de los dos. Hay que construir un país donde quepamos todos, y para eso se requieren también acuerdos, un gran acuerdo nacional que, por cierto, te traiga justicia transicional, pero que también te traiga una garantía de repetición, de no repetición de los errores. Tú necesitas credibilidad en las instituciones. El chavismo, así como la oposición, como caraquista y magallanero, podrán estar en el mismo estadio siempre y cuando haya respeto de las reglas del juego, haya respeto de la convivencia. Esto no es, si se sigue pensando en un exclusivo, quítate tú para ponerme yo, sencillamente el país jamás va a conseguir la armonía, la inclusión necesaria para que esos acuerdos, para que esas políticas abracen a la mayor cantidad de personas. Y que sean, yo espero que no sean ni siquiera minorías los que se sientan excluidos. Porque es que si no, no hay posibilidad de revertir lo que estamos viviendo. Tanto en lo humanitario, tanto en lo social, como en lo económico, lo político y lo institucional. ¿Dónde está el chavismo? Está donde tienen que estar todos los venezolanos. En un país de plena democracia, tendrá su espacio como lo tendremos los empresarios, como lo tendrán como lo tienen los trabajadores, como lo tiene la multiplicidad de religiones también, que se encuentran en una misma, al final, en un mismo espacio, respetando sus diferencias. Si no hay respeto sobre las diferencias y si no se construye soluciones sobre ellas y de manera inclusiva, sencillamente no es donde está el chavismo o la oposición, es que sencillamente no vamos a estar como una sociedad estable, como una república, entendida esta, con un territorio que no esté dinamitado por la delincuencia, con un territorio que no esté dinamitado por los caudillismos que sienten, o ni siquiera es territorio, ministerios. Este país ha llegado al punto, hemos llegado al punto de que cada ministerio es una suerte de gobierno distinto y que cambia el ministro y cambian las políticas. Eso no puede ser, ¿no? Se necesita claridad, estabilidad. Ahí es donde aspiramos nosotros a estar, con profunda democracia, con los conceptos y los preceptos que establece nuestra Constitución. Si eso es viable, Fede Cámara, la institución que hoy me toca representar, por lo menos hasta julio, va a apostar absolutamente todo en que eso sea así. El rol social de la empresa privada. Hemos insistido mucho en su rol económico, sí, que es su esencia fundamental. Pero
hay una orientación global de la empresa privada a tomar responsabilidades en el seno de la sociedad, desde su rol empresarial. ¿Cuál ves en Venezuela, hoy y ahora, el rol social de la empresa privada? Pero me respondes, por favor, cuando regresemos a los comerciales. Ya venimos. ¿Qué sucede en el país? Tendencias del acontecer nacional en análisis situacional. El rol social de la empresa privada, aquí y ahora en Venezuela. A ver, la empresa privada no está para subsanar responsabilidades o para asumir responsabilidades del Estado. Pero la empresa privada, además de la generación de empleo, además de ser competitiva y que permita empoderar al ciudadano en su poder de decidir la adquisición de bienes y servicios, el rol social quizás está en compenetrarse más con sus entornos, en insertar más en los procesos productivos, lo cual no significa control, por cierto. Es en entender dónde te desarrollas, es en procurar diseños, por ejemplo, académicos para formar ciudadanos que rápidamente puedan insertarse en el mercado laboral y que ese mercado laboral le ayude a satisfacer sus demandas, necesidades y sus sueños. Yo creo que ahí está el rol primario de la empresa hoy. Creer en la inversión, creer en las libertades, generación de bienes y servicios competitivos, que el problema sea nuestro. La mayor satisfacción de un empresario, a menos que algunos crean en el monopolio, pero en todo caso, la mayor satisfacción de un empresario es la competitividad. Es la mejor manera de combatir un monopolio. Es la mejor manera. Con competencia. Y ahí es donde tenemos que, sin duda alguna, trabajar más. Y trabajar más, yo creo que hoy, más que responsabilidad, compromiso. El compromiso social tiene que estar en entender cuál es nuestro rol, en entender que el diseño económico, nosotros somos un factor fundamental, pero no somos el único. Así como los otros actores en cada una de sus acciones tienen que entender lo mismo, ¿no? La academia desde la formación. Uno piensa en academia y ya está pensando nada más en universidades. No, todo el proceso de educación. Igual el tema sindical de los trabajadores. Ahí también tiene que haber un encuentro distinto, una forma de interrelacionarnos. Luego, según el sector, según la región y según la vocación de cada empresario, podrán hacer responsabilidades, cosas puntuales. Pero desde el punto de vista macro, que es lo que una institución como Fede Cámaras debe procurar, es que sin duda alguna haya entonces medidas transversales, acciones transversales que abracen a la mayor cantidad de ciudadanos con respeto y, fíjate que lo repito mucho, reconociéndonos como iguales. Tenemos que evitar sentir que tenemos la verdad absoluta, sino que podemos construir verdades desde distintas visiones. Sí. De hecho, bueno, el chavismo surge como la herramienta de los sectores populares para participar. La gente decía, recuerdo claramente en los focus group, antes nadie nos tomaba en cuenta para nada, ahora tenemos esperanza. De hecho, los venezolanos asocian igualdad con respeto. Igualdad no quiere decir para los venezolanos igualdad de ingreso, igualdad de condición económica, quiere decir que el de arriba me respete. Quedó pendiente que tu comentario, tu opinión acerca de la ley antibloqueo. Creo que ahí hay oportunidades y hay señales positivas para la economía. ¿Qué crees tú? Solo igualdad en derechos y deberes y equidad en oportunidades, eso es lo que aspiramos. Con respecto a la ley antibloqueo, nosotros hemos sido consecuentes con las posiciones institucionales. Lamentablemente esa ley emana de una instancia con profundas deficiencias de legitimidad. Pero cuando vamos al pragmatismo, que muchas veces ocurre en Venezuela, sencillamente se aplica, si hay transparencia en los procesos en que se aplique y luego en la captación de inversiones y en la transferencia de derechos o de asociatividad de las empresas del Estado, que las tiene, como dijimos antes, o por la vía de una expropiación cumplida, o por la vía de generación que se creó, o por la vía de tomas, en esta parte específica tiene que haber, primero, respetarse el derecho de sus propietarios. Yo creo que si eso se hace, por cierto, quizás algunas sean inviables, porque empresas que ya fueron mutiladas, que fueron entregadas por parte, que fueron deterioradas. Pero ahí habrá que buscar compensaciones por inversión, pero hay que buscarle soluciones a quien se le vulneró su derecho. Entonces, dicho esto, si ese proceso se da de manera pragmática, puede ser beneficioso de cara a que luego, por cierto,
También una Asamblea Nacional que no puede volver a gobernar como el 2005-2010, entendiendo que tiene una mayoría absoluta. Tiene que gobernar para un país con distintas visiones, para 30 millones de venezolanos. Entonces ahí pudiesen empezarse a ver verdaderos gestos que además nos permita luego asentarnos a construir una ley de inversión, porque al final la ley antibloqueo, cuando tú te la lees y le quitas la narrativa, el verbo, digamos, de defensa política, ¿qué es? Es una ley de inversión. Claro. Bueno, ¿por qué no? Entonces, Una ley para promover la para inversión. promover la inversión. Bueno, construyamos una ley de promoción de inversiones donde se inserten todos los actores y donde al final esos son los gestos. Entonces te repito, si hay acción, si hay ejecución de esta entre comillas, ley antibloqueo, ya puede abrirse una oportunidad. Y si esa oportunidad se consolida con la participación de todas las visiones, habrá que buscar la forma, sin duda alguna, porque pareciera que hoy el entorno y las circunstancias institucionales no están para eso. Pero hay que luchar para que sea entonces positivo y al final se convierta en soluciones para la gente, porque esto no es inversión internacional por inversión internacional. Si el hecho económico no se traduce en mejor calidad de vida de los venezolanos, sencillamente es un hecho económico total y completamente inútil. Así como es inútil cualquier política que no vaya dirigida a la reinstitucionalización, a la plena democracia y que eso verdaderamente empodera al ciudadano en sus derechos y en sus deberes, ¿no? Excelente. Un mensaje final. Quizás el mensaje es que el compromiso es inquebrantable. La institución hará lo que deba hacer para poder construir esa Venezuela de democracia, esa Venezuela inclusiva, esa Venezuela en perspectiva donde no tengamos que pensar si está o no está una visión política, sino que sencillamente hay espacio para todos. Bueno, siempre hay que saber administrar las visiones políticas, Sin sobre duda todo alguna. las que están dominando. Sin El duda chavismo alguna. puede tener un tercio del país, pero muchas de sus ideas han permeado a toda la sociedad, incluyendo al empresariado. Yo creo que uno de los sectores que más ha aprendido de este proceso es lo que yo observo, más que la oposición partidista, es el sector empresarial. Creo que ha aprendido muchísimo más de las enseñanzas. Muchos Por su plantean la relación. visión, muchos plantean la visión de que se reactivará la economía el día D +1. Pero se plantea el famoso día D de cambio político. Los empresarios, los días D es todos los días. Nosotros tenemos que levantar la Santa María todos los días, la expectativa de que nuestra inversión no se deteriore, de que no se pierdan más puestos de empleo y al final de la satisfacción de producir y tener en nuestra propia condición de consumidor mejor relación con la sociedad es algo que en lo cual no vamos a deponer, aún y a pesar de entornos que muchas veces no son los mejores. En ese esquema de recuperación, de devolución de algunas empresas intervenidas, expropiadas o ocupadas, ¿cabe la figura de la empresa mixta? Sin duda alguna. No tiene por qué no caberlo siempre y cuando estén las reglas Incluyendo claras. los trabajadores. Hay ejercicio, por supuesto, pero es que no estamos pensando nada que no hayamos transitado, por ejemplo, en los 90, en la propia Venezuela, o que no sea una realidad en España, en Italia, en Argentina, hasta en la propia Estados Unidos en algunos casos, siempre y cuando el Estado se vea como un accionista más y no como el control para el favor de la ideología política. Como Si hay espacio una para el visión cliente. empresarial, todos esos esquemas son viables y posibles. Excelente. Bueno, Ricardo, hay que comunicarse. Sin duda alguna. Bueno, muchísimas gracias. Gracias a usted. Nos vemos en un próximo análisis situacional por Globovisión, el canal de la paz y la reconciliación. Hasta pronto.